Las cartas del tarot han estado con nosotros desde hace siglos, siendo utilizadas como método de adivinación del futuro, en una acción que se conoce como cartomancia. Estas cartas ilustradas han cautivado a personas de todo el mundo, primero como un juego para pasar el tiempo y luego como una forma tradicional de adivinación. Todos las conocemos, pero ¿sabemos cuál es el origen de las cartas del tarot? Para explicarlo, hay que retroceder en el tiempo, para conocer la historia de las cartas y ver dónde y cómo han surgido. Cuando las cartas aparecieron en Italia, eran usadas solamente como una forma de entretenimiento. Cada mazo contaba con 4 palos, espadas, bastos, oras y copas, así como triunfo. Los motivos de triunfo variaban de un mazo a otro, y los temas clásicos eran una opción popular. ¿Cuánto tiempo llevas leyendo las cartas? Bueno, yo llevo que comencé con el tema 17 años, porque yo no la suelo leer habitualmente, pero con el tema ya empecé, ya te dije que me llegaron los materiales a mis manos, que nada, que yo no tenía ni cartas, ni tenía nada, ni libros, ni nada, pero como que, bueno, pues unas amigas, conocidos, tenía un material que me lo regalaron. Y entonces uno de los libros dice eso, precisamente, ¿no? Que cuando el material llega a tus manos es porque estás preparada para eso. Y bueno, pues comencé eso, hace 17 años. ¿Que cuánto tiempo llevo leyendo cartas? Poco tiempo. Casi un año. Si bien el número, la estética y la clasificación de las cartas pueden variar de un mazo a otro, estas reglas permanecen en uso hoy en día, aunque en el siglo XVIII las cartas adquirieron una cualidad mística. En 1750, el tarot bolognés de 62 cartas del siglo XV fue uno de los primeros mazos que se utilizaron como medio de adivinación. En la década de 1780, la gente en Francia también asignaba significados divinos a sus mazos, principalmente con el tarot de Marsella, que en ese entonces eran las cartas más populares del país. ¿Lo que hizo que empezaras a leer las cartas fue eso, precisamente? ¿O te interesó otra cosa? No, o sea, la verdad que lo que hizo que empezara yo, porque desde muy joven, ¿no? Yo he sido una persona con mucha intuición. Y aparte que yo antes iba también a sitios que me leían las cartas y me llegaron a decir más de una vez que yo podía prepararme para esto, ¿no? Porque salía como que servía para este tema. Pero a raíz de unos problemas que tuve, ¿sabes? Bueno, más bien de la muerte de mi madre y de cositas, pues como, no sé, me llegaron este material a las manos y estaba un tiempo que quería como que estar yo un poco sola y a mi bola, vamos. Pues me puse y así, poco a poco. ¿Qué hizo que empezaras a leer las cartas? Pues lo que hizo que empezara a leer las cartas fue que siempre desde niña me he sentido bastante atraída por el tema y una vez fui a una tienda de esoterismo y vi unas cartas muy llamativas, me encantaron y en ese momento supe que tenía que tenerlas y un par de años después fue que las compré. Este movimiento fue dirigido por el ocultista francés Jean-Baptiste Alliot. Conectó de una forma poco confiable el tarot con los textos egipcios antiguos. En 1789, Alliot produjo una nueva baraja de cartas de tarot, destinadas exclusivamente para uso místico. ¿Cómo aprendiste a leer las cartas? A ver, en las cartas siempre te viene un manual, pero lo que es aprender a interpretarlas y todo, sí, vale, tienes el manual de lo que significa cada carta, pero también hay que saber unir la historia de las cartas. ¿Crees que cualquier persona puede aprender a leerlas o que necesita un don?
Cualquier persona puede leer las cartas, sí, pero como decía antes, sí hay que tener algo especial, hay que saber cómo unirlo, hay que tener, aparte de mucha intuición, hay que tener una visualización. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues mi experiencia leyendo cartas ha sido una locura y también me he dado cuenta de que es real. O sea, si tenía algún atisbo de duda, ya no tengo ninguno. ¿Cómo aprendiste a leer las cartas? Yo aprendí, ya te digo, por los libros, pero también en el tema de que tienes que después, tu intuición te dice también cosas que no están en los libros. Y nada, pues ir mirando a otros profesionales que yo veía por la tele y cogiendo información de varios sitios. ¿Crees que cualquier persona puede aprender a leerlas porque se necesita esa intuición? Creo que cualquier persona puede leerlas, pero hace falta también un poquito de tener esa intuición. Y también creer en lo que estás haciendo. Y creer en lo que estás haciendo, lógico, porque precisamente por eso yo tengo ese material, porque fue gente que la compró en un momento que la compraron, se pusieron a leer y nada, no les entraba en la cabeza. Esto yo no lo entiendo, y me lo regalaron a mí. Así que por eso te digo de alguna manera a tus manos, sí, como imprevisto. que claro, es que de entrada es mucha información, ¿no? Entonces, mira, yo tengo cartas aquí, ¿ves? Que tiene una pequeña nota. Ajá, sí. Porque cuando yo empecé, en todas las cartas iba anotando el significado, lo más a destacar de la carta, pero yo iba quedándome con cosas. Ya no me hace falta, pero lo hice al principio. Claro, porque me imagino que lo tendrás que aprender, cada significado y todo eso. Claro, porque es que eso es, eso es bastante, o sea, tienes que aprender bastante, pero vamos, para lo que yo lo quiero, pues es suficiente. Este mazo comprende 78 cartas organizadas en dos categorías, los arcanos mayores y los arcanos menores. A principios del siglo XIX, Arthur Edward Waite fue co-creador de la baraja de tarot Rider-Waite-Smith y autor de la llave pictórica del tarot, una guía para la lectura del tarot. El tarot Rider-Waite-Smith se destacó por ser una de las primeras barajas de tarot en ilustrar todas las cartas del tarot en su totalidad, y no solo las 22 cartas arcanas principales. Pamela Colman Smith ilustró las cartas de Waite, y la baraja se publicó por primera vez en 1909. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado o que haya destacado del resto? De momento no hay en sí ninguna que descarte o destaque, porque todas son igual de impresionantes, porque al final siempre acaban diciendo la verdad y tienen razón. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado o que se haya destacado del resto? Sí. Bueno, experiencia. Mira, lo más fuerte que me pasó a mí fue, estaba en una cafetería, me fui a tomar un cortadito y entonces, nada, yo entro y a mi derecha estaban los expositores con los dulces y tal. Entonces yo fui con una amiga y entonces me acerqué al expositor y nada, le vi como todo los metal rumben, así, como rumbre, y estaba un poquito tal. Y entonces yo le dije, esto está fatal, esto se puede, se lo dije ahí en ese momento, esto se puede romper de un momento para otro, muchacho. Mira cómo está esto. Bueno, entonces nada, llegó el camarero, nos sirvió el cortado, un dulce. A los 5 minutos, y explotó el expositor. O sea, se hizo triza. Lo viste venir desde... Eso es lo que dio la intuición, que hay cosas que se te vienen a la cabeza que te dices, esto no puede ser porque esto es algo que es una locura, ¿no? Pero reventó el cristal.
Madre mía. Por eso te digo que siempre toda la gente que está preparada para este mundo tiene algo. ¿Crees que esa intuición naces con ella o lo vas desarrollando conforme pasa? No, nace. Naces con ella. Hombre, no te das cuenta a los 2 años, pero a los 6 años ya te empiezan a pasar cositas que cuando eres tan niña a lo mejor lo echas a... No le pones importancia, ¿sabes? Y no lo piensas, ya te pasan cosas y tú dices, bueno, o sea, eres una cría y no estás con eso en la cabeza. Después entiendes que era otra cosa. A medida que pasan los años ya te das cuenta y dices, uy, ya aquello no fue por simplemente una coincidencia. Aparte que las coincidencias no existen tampoco. ¿Crees que las coincidencias no existen para nada? No. Vamos, eso lo afirmo. El destino está escrito, cada uno es responsable de lo que le sucede. Ambas son correctas. Tú tienes un destino preescrito y ya luego, según qué cosas malas que te pasen en la vida, te las buscas tú o no, o simplemente son cosas que las tienes que pasar y ya está. Sí es verdad que también el tarot te puede ayudar a prevenir un mal futuro o simplemente te puede guiar a seguir por el camino que estás siguiendo porque es el correcto. Aunque no todo lo que rodea al tarot sea cierto, hay variaciones que sí lo son. La realidad es que todavía quedan muchos misterios por descubrir en estas cartas, y aunque no podemos negar que son usadas por muchos estafadores para engañar a las personas, es un hecho que existe misticismo en ellas, y que a fin de cuentas sus significados tienen sentido porque representan nuestro camino por la vida. Así que la decisión es tuya. ¿Crees en que el destino está escrito y un tarotista lo puede revelar? ¿O piensas que somos los únicos constructores de nuestro futuro?